Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés de la Chiesa y Francisco Pérez Alviares. Yo creo que la humanidad no puede vivir sin utopías. Va que hay, no me acuerdo si fue Gramsci que habló de utopías concretas. Una utopía concreta es una utopía que se afinca en un proceso incesante de grandes reformas en la sociedad. Nosotros somos herederos de muchas escuelas, pero para mencionar dos, de la escuela de Rousseau, de la Revolución Francesa, y de la escuela de Marx, de la Revolución Rusa. Y Fidel y el Che son también herederos de esa misma escuela. Nos derrotaron porque nosotros no estamos empleando la filosofía indiana y de la negrura. Pero yo digo que también hubo una causa nuestra, que aún con ese manto de derrota no hemos debido suspender la lucha, aunque fuera en retirada. Y yo tengo ahí también mi parte de responsabilidad. Buenas, este es el 10º capítulo de La Palabra Compartida. Acá está Francisco conmigo. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Y hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que es un tema que ya generó cierta controversia, que era justamente lo que esperábamos que pasara, y más tratándose de un fragmento de nuestra historia tan mal contado, ¿no? Tan pobremente analizado, y que además generó toda una serie de ramificaciones que al día de hoy todavía estamos, sinceramente, padeciendo. Y a medida que vayamos avanzando en el tema, se van a ir dando cuenta de por qué uso este verbo, ¿no? ¿Por qué digo padecer? El tema era, por supuesto, el desarrollo de la guerrilla en Venezuela. El desenvolvimiento de la rebelión armada que empezó formalmente en la década del 60 y que terminó, para hablar con propiedad, en la década del 90. Y no con la pacificación, como mucha gente cree. Piensen que frentes guerrilleros como el Américo Silva, de donde surge Bandera Roja, se mantuvieron activos hasta 1992. Esto es lo que en la historiografía venezolana contemporánea se conoce como la división periódica entre la insurgencia de alta intensidad y la de baja intensidad. O sea, son dos clasificaciones históricas distintas, pero es un mismo fenómeno, ¿no? Ese frente, además, Andrés, el Américo Silva es de donde surge Miguel Armando Pizarro Domínguez, sí. el papá de un conocido opositor, el señor Miguel Pizarro. Sí, de ahí surge exactamente. Ese que ven acá, porque lo vamos a colocar en la pantalla, Miguel Armando Pizarro Domínguez, o este otro que tienen acá, que es el señor Nicolás González, padre de tres, de Illich, por Vladimir Ilich Lenin, de Engels, por Federico Engels, y de Stalin González. Ese que se la pasa a la derecha de Guaidó, bueno, él por Joseph Stalin, evidentemente, por uno de los más grandes genocidas de la historia. No, y yo creo que habría que aprovechar la introducción también para hacer un paneo rápido de lo que fueron las principales figuras de la insurrección armada en ese momento, empezando por el MIR. Sí, claro. A ver, hay que recordar que el MIR fue una escisión del ala juvenil y más revolucionaria de Acción Democrática, ¿no? Tampoco nos vamos a extender mucho con esto porque ya está en el capítulo pasado. Y es largo. Pero bueno, entre sus miembros estaban Domingo Alberto Rangel, Silvestre Ortiz Bucarán, quien tuvo un papel casi protagónico en la Junta Patriótica, Isabel Carmona, Gumersindo Rodríguez, Héctor Pérez Marcano, Jorge Dager, Américo Martín, Moisés Moleiro, Simón Sáez Mérida. Claro. Y bueno, en el PCB tienen figuras todavía más conocidas. Ahí está. Teodoro Pekov, Luen Pekov, el hermano Luen, Pompeyo Márquez, Guillermo García Ponce, Douglas Bravo, bueno, hasta que lo echaron del partido en el 65, Germán Ferrer. El esposo nada más y nada menos que el de Luis Ortega Díaz, ¿no? Ese mismo, ese es Germán Ferrer, sí. Y el que secuestró a las hijas de Reni, por cierto. Exacto. Antonio Paiva Reynoso, Livia Goberner, que vamos a hablar de ella, vamos a dedicarle un espacio en este podcast, Anselmo Natale, Alfredo Maneiro. Y bueno, también hay que pensar que no todos fueron guerrilleros, algunos fueron operadores políticos, ¿no? de la insurgencia. Algunos sindicalistas, otros parlamentarios, como es el caso de Gustavo Machado, o de Jesús Faría, o de Pedro Ortega Díaz, que también lo mencionamos antes. Incluso de Cruz Alejandro Villegas, el papá de Vladimir y de Ernesto. Exactamente, a quien por cierto le encantaba decir con orgullo que él sí era stalinista. Qué belleza. Y bueno, son un montón. ya los iremos viendo a medida que vayamos hablando. Pero para ir retomando, en la emisión anterior habíamos quedado, si mal no recuerdo,
en las circunstancias que rodearon y que por supuesto dieron lugar al tercer Congreso del Partido Comunista de Venezuela. Ese fue un evento muy decisivo para el inicio del conflicto armado y que se encontraba en los derroteros, por decirlo de alguna forma, de aquella famosa editorial de Gumersindo Rodríguez para el diario Izquierda, el principal órgano Sí. de difusión del MIR, Ujú. en donde ya se llamaba a la resistencia armada en contra del puntofijismo. Correcto, Andrés. Pero antes de hablar de eso, a mí me gustaría también aprovechar la introducción para hacer una pequeña fe de ratas Ujú. sobre un dato pequeñito del capítulo pasado, pero que de todos modos hay que mencionar, ¿no? Ajá. Nosotros dijimos que para el atentado contra Rómulo Betancourt en el Paseo de los Ilustres se había utilizado una bomba de tiempo, Ujú. cuando en realidad lo que se utilizó fue una bomba de radio, o sea, Así es. uno de esos artefactos que se activan a distancia con cuestiones de ondas de radio, ¿no? Claro. Y otra cosa que tampoco hicimos fue mencionar a los autores del atentado. Dijimos que el gobierno había acusado de la intelectualidad del hecho al dictador Trujillo, Sí. pero no mencionamos a los hombres que lo hicieron, como Luis Cabrera Cifontes, un Cifontes. tipo que se convirtió en el enemigo número uno del betancurismo, Sí. o al general Juan Manuel Zanoja, a los Ujú. capitanes Jesús García y Juvenal Zavala Sánchez, ni al capitán de navío Eduardo Morales Luengo. Sí. Esa, según la versión oficial, que Ujú. llegó a publicarse en un folletín de distribución nacional, esos fueron los hombres que se reunieron con Trujillo y que planearon toda la cuestión. Esa información sí está bien buena. Sí, sí, ¿verdad que sí? Y esa se la debemos a un muy buen amigo nuestro, un investigador también, el profesor Luis Heraclio Medina. Las Ujú. imágenes que tenemos a continuación en la pantalla no las dio él. Claro. Bueno, muchísimas gracias a Luis Heraclio por la colaboración y agradecemos también a Gerrit Márquez por ser nuestro primer mecenas en Patreon, que tenemos $2 ahí, me parece. Fantástico. De verdad, gracias a ambos por confiar en este proyecto. Ahora, volvamos a ese tercer congreso del PCB porque ahí tenemos para hablar un rato. Esto pasa el 10 de marzo de 1961. Decíamos que se trató de un evento que buscaba, de alguna manera, exponer la incompatibilidad entre el modelo del marxismo-leninismo, que era lo que se pregonaba ahí, y el sistema político que había en ese momento. Y a partir del reconocimiento de esa incompatibilidad, siguiendo la senda de la Revolución Cubana, lo que muchos proponían era el foquismo, esa es la teoría del Che, ¿no? Es decir, la generación de células, de focos subversivos, rurales y urbanos, que generaran una especie de reacción en cadena, ¿no? Sí, Como una una suerte rebelión. de rebelión general de toda la clase oprimida, Y por, muy us- entre comillas, por la clase usar, oprimida. claro, por usar sus términos. Y bueno, la cuestión con el tercer congreso es que no derivó en nada concreto. O sea, quedó clara la tendencia mayoritaria que veía con muy buenos ojos el inicio de un conflicto guerrillero, pero si uno se fija en las resoluciones finales del Congreso, no había nada concreto. Mejor dicho, se decía y no se decía. Tú Sí. Me parece que tú tienes ahí parte del documento. aquí, por Si aquí puedes está. léelo para que la gente entienda lo que quiero decir con esto. Bueno, en una parte de las resoluciones del tercer congreso dice, y cito, no se pueden adelantar transformaciones revolucionarias si las clases progresistas no toman el poder, para lo cual es objetivo fundamental la derrota del imperialismo norteamericano. Abre un paréntesis en la vía para ascender al poder, dejando abierta la posibilidad de que puede ser pacífica o armada, Ujú. cruenta o incruenta. Por ello hace un llamado a dominar todas las formas de lucha, sean legales o ilegales, clandestinas o armadas, para repelerlo y derrotarlo en el terreno de las circunstancias lo coloquen. Guabineo puro. Claro. Sí. Lo que pasa es que el PCB seguía siendo un partido con representación parlamentaria. pues. Exactamente. Y fíjate, lo que eran las consignas de ese congreso, había una, por ejemplo, que decía una pequeña isla, o sea, vamos a lo cito, una pequeña isla, haciendo evidentemente una alusión a Cuba, Ujú. nos está señalando el camino que habremos de recorrer los pueblos latinoamericanos para derrocar la política capituladora del gobierno y luchar por la formación de un gobierno democrático y patriótico. Sí. Después están los comentarios Sí. de los que asistieron, que Ujú. algunos, por ejemplo, quedaron para la historia. El más famoso lo dijo Argimiro Gabaldón. Ah, sí, El, sí. el vamos a echarle pichón, Vamos a echarle con pichón. esa temeridad que tenía el personaje, ¿no? Sí, además de que Argimiro fue el guerrillero venezolano por antonomasia, ¿no? Algo así como el guerrillero absoluto. Hijo, por cierto, del general José Rafael Gabaldón, enemigo de Gómez, enemigo acérrimo. Y hermano tanto de Joaquín Gabaldón Márquez, que fue miembro de la generación del 28 y firmante del Plan Barranquilla, como del doctor Alirio Ugarte Pelayo. Pero sí, fue un personaje que dedicó su vida básicamente a insurgir, siempre. Sí. Piensa que fundó las primeras élites clandestinas del PCB en los años 30. Creó las primeras ligas campesinas en el estado Lara y fue el conductor
del frente guerrillero más importante de todos, que era el Simón Bolívar. Bueno, imagínate, también inspiró al Che Guevara en la creación de la Radio Rebelde. Ah, sí, bueno, porque Argimiro justamente fundó Radio Liberación 2 Así años mismo, antes. exacto. La cosa es que Argimiro estaba ahí Ujú. llamando a la cuestión esta de la lucha armada y con una tesis muy suya que era la lucha prolongada, Sí, ¿no? exactamente. Otro que también habló fue Freddy Muñoz, que en Ujú. el 63 llegó a ser presidente de la Federación de Centros Ah, Universitarios y que decía esto de no tenemos nada que perder. No, por cierto, además, presidente del Ujú. FCU con 30 años. Sí. No con 18 ni con 23. Jubilado ya de Con, la, de con la FCU. 30 años. Eso es una cosa que tenemos Ujú. desde hace tiempo. Exacto. Pero lo que comentas es muy cierto. Ahí se dijeron frases muy sentenciosas, muy superficiales. Ujú. La mayoría llamando al alzamiento, porque gente con la misma opinión moderada, por decirlo de alguna forma, de Pedro Ortega Díaz o de Jesús Faría, no había. O había muy poquita. Entonces aquello no era realmente un debate, sino un aquelarre de ideas. Para citar a Teodoro Pekov, una sucesión de oradores. Fue todo totalmente muy muy, venezolano. muy venezolano, Ujú. claramente. Como el Eudomar de por estas calles. Sí. Y como vaya viniendo, Vamos viendo. Exacto. Y bueno, todos los discursos en el Congreso giraban más o menos en torno a lo mismo, que era la importancia histórica de la Revolución Cubana, la crisis recesiva del gobierno de Betancourt, la necesidad de darle un papel más protagónico al aparato armado del partido que ya existía desde Pérez Jiménez. Exacto. Y la convicción siempre idealista, ¿no? De que la situación general del país, según como ellos la interpretaban, iba a terminar favoreciendo a la insurrección. Y ahí está otra de las famosas frases de Argimiro Gabaldón, porque él decía, en poco tiempo amarraremos los lazos de nuestros caballos a las verjas de Miraflores. Quieto. Y Jesús Faría también dejó una frase que quedó como una muletilla, que era, el próximo Congreso lo haremos desde el poder. Mm. Para que veas lo que era. Entonces, de todos modos, como te comentaba, el cambio de línea hacia la insurrección abierta no se dio en ese momento, sino más adelante, a finales de ese año, con lo que se llamó el Pleno del Comité Central. Por cierto que estas discusiones no estaban pasando solamente en el PCB, sino también en También el en MIR. MIR, Sí. sí. Tuvo su primera conferencia nacional por esas fechas más o Ujú. menos y los tipos se preguntaban lo mismo. O sea, ¿nos vamos a las armas o no nos vamos? La Ujú. verdad es que, como tú lo comentabas, prácticamente un paseo porque no había casi gente que tuviera una postura en contra de la insurrección. Así es. Ujú. Es más, y en el PCB fueron pocos, o sea, imagínate, si ahí fueron pocos, imagínate en el MIR, donde todavía estaban los que se decían los más revolucionarios. Exacto y correcto. Ahora, vamos a ver qué está pasando en el país en ese momento, ¿no? Saliendo un poco del tercer congreso, porque resulta que 1961 fue un año mucho más conflictivo socialmente que 1960. Y esto fue una violencia progresiva. Y una de las razones que motivan ese conflicto permanente es la creación de las famosas unidades tácticas de combate del PCB y del MIR. Y Las que eran UTC. las UTC, y que eran las famosas UTC. Eran brigadas de choque que se dedicaban al terrorismo, al robo de bancos, con eso financiaban la compra de armas, al secuestro extorsivo, que en muchas ocasiones terminó en asesinato, ¿no? Ujú. Y las UTC eran eminentemente urbanas, no estaban pensadas para el medio rural. Y es importante que acá las destaquemos porque fueron pensadas a raíz de la primera teoría Ujú. que imperó, que prevaleció en el entorno o en el objetivo insurreccional, que era la de tumbar a Betancourt lo más rápido posible. O sea, la guerra Exacto. rápida. Ahí tienes la antítesis de lo que proponía Sí. Argimiro, ¿no? La de la guerra prolongada. Bueno, por ahí hay un informe, un memoria y cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores donde se cuenta todo, Sí, todo claro, eso. sí, tú lo viste. Ujú. Ese es un informe, ese se llama MRI 1962, que lo presentó el gobierno más adelante y ahí se detallan todas las características de la estrategia que tenía en ese momento la izquierda revolucionaria. Y todo esto surge a partir de un allanamiento a las sedes del PCB y a las casas de varios de sus líderes. Piensen también que unas semanas antes el Congreso había ratificado el decreto de suspensión de garantías, que había quedado anulado porque se aprobó en enero la Constitución nueva, la Exacto, famosa la Constitución del 61. 61. Entonces, esa ratificación también respondía al creciente clima Exacto. de violencia que había en Venezuela. No, y es más, cuando se ratifica, hay un comunicado del gobierno que dice, y cito, se hace indispensable mantener el régimen de excepción por cuanto tanto el Partido Comunista como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria persisten en sus planes de fomentar la insurrección revolucionaria. Para que tú veas. Ujú, Y bueno, están pasando muchas otras cosas. ujú. Algunas de ellas las comentaba el general Vivas Perdomo en sus memorias. Decía, por ejemplo, que para esta época también, creo que fue en abril, hubo una incautación de un cargamento de ametralladoras enviado tranquilamente desde Cuba
por vía aérea al estado Zulia, ¿no? Bueno, y también tenemos un evento que hay que mencionar, Andrés, y es el hecho, creo que lo llegamos a comentar muy por encima en el capítulo de Larrazábal, Ujú. que es el escape casi de película del teniente coronel Moncada Vidal. Ah, sí, Bueno, claro. Juan de Dios Moncada Vidal era la mano derecha de otro militar que también hemos mencionado ya en el capítulo anterior, creo, de Sí, hecho, Castro León. que es el general Jesús María Castro Ujú. León. Y si tienen buena memoria, se van a acordar que Castro León fue el ministro de la Defensa de Larrazábal, pero Ujú. lo dieron de baja por su postura abiertamente anticomunista y, por supuesto, abiertamente antiadeca. Sí. Al salir Castro León, sale también Moncada Vidal, y esta situación es la que termina derivando en el levantamiento militar de Moncada Vidal y José Eli Mendoza en septiembre del 58. En relación con el último movimiento insurreccional, pláceme informar que bastaron pocas horas para que las Fuerzas Armadas, en ejemplar actitud, pusieran en fuga a los cabecillas facciosos y que otra vez el bravo pueblo venezolano afirmó su decidido apoyo al gobierno que cumple su promesa de orientar al país hacia el Estado de Derecho que cristalizará definitivamente en los próximos comicios. Debemos lamentar, sin embargo, la pérdida de vidas venezolanas sacrificadas por esa traición. 7 de septiembre se produce un alzamiento en la madrugada en el cuartel frente a Miraflores y bueno, se activa un golpe y se anuncia. Por supuesto, el reflejo que estaba allí de la movilización contra Castro León se activa de nuevo. Y se activan los estudiantes, se activa la Junta Patriótica, que todavía tenía una influencia importante, se activan los partidos y salen a la calle en todo el país. Pero a diferencia de Castro León, que fue un golpe, digamos, silencioso, a diferencia de eso, estos militares encabezados por Moncada Vidal y Eli Mendoza Méndez, al frente, que habían salido con Castro León y habían regresado, aparecen dirigiendo esta operación, ¿no? Se llamó al comandante Moncada Vidal y se le dijo al sargento que atendió, llame ahí al comandante Moncada Vidal y dígale que le está hablando el presidente Larrazábal. El comandante Moncada Vidal dice que él no habla con Larrazábal porque él no es el presidente. Moncada Vidal era así, yo lo conocí después, un hombre con mucha firmeza, un andino atravesado, como llaman. De tal manera entonces que decidimos cambiar la táctica. De manera que cuando hicimos el nuevo intento para que Moncada Vidal se comunicara con nosotros, se le dijo entonces, comandante Moncada Vidal, al mismo sargento, dígale que el que le va a hablar es el doctor Gustavo Machado, jefe del Partido Comunista, y quiere hablar con usted. Ahí sí es verdad que atendió el mismo Moncada Vidal. Y lo primero que dijo fue, mire, doctor Machado, usted es un hombre serio, ¿cómo carajo va a estar apoyando a ese marico de Betancourt? No joda. Y entonces, bueno, pero ya al final, en la tarde, ya hora de rendirse, Moncada pide que Machado se traslade al centro donde está para la rendición, que sea como el padrino de la rendición. Por supuesto, lo acompaña Douglas, y cuando llegan, se entrega a él, le entrega el fusil, simbólicamente, porque mi entrega es esta. Yo no me la entrego al ministro de la Defensa, ni me la entrego a los militares, me la entrego a usted porque lo respeto pues, y lo admiro. Entonces se le entrega y dice que lo curioso es que cuando ven el fusil se habían agotado todos los proyectiles. Pero es importante reconocer este otro elemento. A ese hombre que se le calificó en la prensa golpe derechista, golpe no sé qué cosa, bueno, se le ofendió. Es nada menos el hombre que tuvimos que nombrar un sector de la Fuerza Armada y un sector del Partido Comunista que estábamos organizando la guerrilla, comandante, segundo comandante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. No me acuerdo si nosotros mencionamos o llegamos a mencionar ese levantamiento en el capítulo de Larrazábal. ¿Sí lo hicimos? Creo que muy por encima. Pregunto más que nada porque ahí pasó algo muy curioso, y es que quedó expuesta la relación entre Larrazábal y el Partido Comunista. Sí. Fíjate que cuando Moncada
y Eli Mendoza toman el Ministerio de la Defensa, que en ese momento estaba en lo que hoy es el cuartel de la montaña, ¿no? Sí. Empiezan a disparar hacia Miraflores y hacia el Palacio Blanco, que está ahí al lado. Ujú. Y quien llama a Moncada Vidal para negociar en nombre del gobierno de Larrazábal, ¿sabes quién es? ¿Quién? Más de uno se va a caer como condorista, ¿no? Douglas Bravo. Para que vos veáis. Sí. Él es el que llama en nombre de Larrazábal y bajo recomendación de Gustavo Machado. Ahí está el peso que tenía el Partido Comunista sobre la figura de un hombre como Larrazábal. Y fíjate cómo son las cosas, que Moncada Vidal no le quiso atender el teléfono ni a Douglas Bravo ni a Larrazábal. Pero Se lo atendió Gustavo Machado. Exactamente. Y que eso no tiene, para mí no tiene nada de raro porque Moncada Vidal, por más que era muy cercano a Castroleón y estuvo en el levantamiento de abril de 1960, igualito terminó siendo jefe militar de Ajá, la guerrilla. sí. Eso es para que los que nos escuchan se hagan una idea del sancocho que había en ese momento Sí. en Venezuela, ¿no? Y antes de eso tuvo este escape cinematográfico que mencionábamos antes, cuando lo estaban trasladando de Puerto Cabello a Caracas para ser juzgado por rebelión militar. ¿Y quién lo estaba transportando? Ujú. Carlos Alberto Taylor-Dad, Sí. el amigo de Fidel De Castro. Sí, Ujú. claro. El cuento de nunca acabar. Claro, y lo que sucedió fue que Moncada Vidal y otros 7 oficiales le hicieron un motín en el avión y obligaron a Taylor-Dad a punta de pistola a desviarse hacia Curazao. Sí. Cuando aterrizan, Taylor-Dad medio se les escapa y logra agarrar una ametralladora y ahí es cuando se produce el intercambio de disparos. Claro. Pero obvio, Moncada Vidal y su comitiva terminaron yéndose, terminaron escapando. Eso en su momento se publicitó como un hecho muy, muy audaz y así se ha dicho siempre que Moncada Vidal era un tipo audaz. Bueno, yo no sé si darle un tono positivo a todos esos adjetivos románticos, Sí, mucho ¿no? romance, mucho Sí, romance. que le dan a estos personajes, porque me parece una visión un poco parcializada, como elevando ciertas actitudes. Y más sabiendo que después Moncada Vidal terminó siendo no un jefe cualquiera dentro de la guerrilla, sino el segundo comandante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Casi Sí, nada. Exacto. Entonces, audaz, bueno. Queda claro que era un tipo temerario, ¿no? Osado. Ujú. Pero eso no es necesariamente una cosa positiva, o una Claro. cualidad positiva. Sí lo convierte en un tipo interesante. Sí. Ojo. Ahora, seguimos en el 61. Todo esto pasa a principios del mes de junio. Y a finales de ese mismo mes, nos van a perdonar si vamos con cierta velocidad, pero son muchos los datos que hay que contar. Larguísimo. Sí. Se da la primera gran asonada golpista que tiene que enfrentar Rómulo Betancourt, que es el Barcelonazo, sin contar en lo de Castroleón, ¿no? Ujú. Pero antes de entrar de lleno con el Barcelonazo, a mí me gustaría mencionar un hecho que me parece muy significativo y que tiene que ver con las diferencias de procedimiento entre el PCB y el MIR. Lo comentaba incluso Héctor Pérez Marcano, uno de los miristas originales, de los que se fueron de Acción Democrática. Sí. Y básicamente tiene que ver con el hecho de que el MIR, conformado fundamentalmente por, lo dijimos, los muchachos que habían salido de Acción Democrática, tenía una tendencia mucho más radical, revolucionaria y castrista que el PCB. En el PCB había gente de la vieja guardia que conocía y que apelaba a otras formas de combate, por sí. decirlo así. Y acá se ve la diferencia entre la tesis de la guerra de guerrillas, que es la que termina triunfando, y la del push, que es esa, la insurgencia rápida y urbana, además. Porque mientras los miristas se enfocaban en el armado de focos insurreccionales, el PCB, que también hacía lo mismo, se infiltraba al mismo tiempo en las Fuerzas Armadas. Algo nada nuevo para esa gente. Sí. Inaudito, exactamente. Y esto es el germen de lo que hoy conocemos como el Barcelonazo, como el Carupanazo y como el Porteñazo. Y sobre el Barcelonazo hay que decir que es el más leve de los 3 levantamientos Sí. y que evidentemente se llama así porque sucedió en la ciudad de Barcelona, en el estado de Anzoátegui. Allí fueron tomados el cuartel Pedro María Freites, que fue el núcleo de toda la cuestión, la sede del batallón Mariño y el edificio de la gobernación. Sí. Ahora, fíjate tú que lo interesante de esto es que hoy en día, desde la propaganda comunista, se habla del Barcelonazo como un hecho revolucionario. Ah, sí, sí. Y la verdad es que es mucho más complejo de entender que eso, porque por un lado participaron civiles y sindicalistas, miembros de la Cámara Agrícola venezolana, Sí. que venía teniendo encuentros muy violentos contra la DIGEPOL, Ujú. y por el otro había militares anticomunistas como Luis Alberto Vivas, y ahí está la dificultad de este periodo, que es, Andrés, el menjunje de ideologías, de intereses y de saltos de talanquera. Sí. Por ejemplo, Luis Alberto Vivas, que no fue el único líder del Barcelonazo, porque ahí también estaban Rubén Mazo Perdomo y Tesalio Murillo, publicó años después lo que fue la contestación ante los cargos de la rebelión militar que se le imputaban. Sí. Y ahí lo que menos hacía era tirarle flores a los comunistas. De hecho, Ujú, él sí. justificaba el golpe fallido de Castro León y el anterior de Moncada Vidal. Es más, para él
el mayor de todos los comunistas era Betancourt. Sí. Y lo cito, fíjate lo que dice. Rómulo Betancourt ha querido en todo momento dividir arbitrariamente este gran orgullo que dignifica a los venezolanos. Ha creado militares perseguidos y perseguidores. Ha convertido a los defensores de la patria y sus instituciones en defensores de los partidos políticos, cumpliendo doctrinas marxistas contenidas en su libro rojo. En su diabólico plan de eliminación sistemática de las Fuerzas Armadas, ha enviado a la cárcel, al destierro, a la disponibilidad y al retiro a centenares de oficiales, por el único delito de no estar de acuerdo con sus ideas y formas de gobierno. ¿Qué te parece? De todo, como en botica. Bueno, así fue la década del 60, ¿no? Ahí está la complejidad de contar todo esto. Sí. Pero bueno, ¿cómo terminó el Barcelonazo? Pero ¿para quién? Para los sublevados terminó malísimo. Lo interesante es ver que, si bien por un lado pudo haber sido un intento de golpe ajeno a la injerencia de la izquierda, Ajá. la verdad es que respondió perfectamente a los intereses de la izquierda. Claro, sí, y es por eso que doy la opinión de que fue una mezcla de las dos cosas, una concertación de Sí, intereses. sí, yo estoy de acuerdo. Aunque, bueno, tampoco salió como ellos esperaban. Sí, obvio. Porque Movimiento nada más jugó en Barcelona, y creo que en Ciudad Ciudad Bolívar y en La Guaira, ¿no? Exacto. Quisieron tomar el Comando 99. El de La Guaira, sí. En fin. O sea, todo esto pasó el 26 de junio. Creo que no lo habíamos dicho, ¿no? La madrugada del 26 de junio y se extendió hasta las 10 de la mañana, que es cuando se acaba la cosa, por decirlo de alguna manera. Ahí quedan 16 muertos, 9 heridos y todo el mundo preso, que ese es el saldo del Barcelonazo. Sí, es un clima complicado el que había en Venezuela. Complicadísimo. Y ojo a los que nos escuchan, siempre hay que tomar en cuenta que es un clima generado artificialmente por un grupo de gente, o sea, no por la sociedad, la gente no estaba metida en eso, fue un grupito el que armó eso, y como tú lo comentabas, Andrés, lo de las unidades tácticas de combate, y a eso hay que sumarle que desde la universidad, desde los periodos estos del Congreso del Partido Comunista y el MIR, seguían llamando a la insurrección. Sí. Por eso es que en julio la Corte Suprema de Justicia se pone los guantes. Ah, sí, con el allanamiento de Pekov De Pekov y Rangel. y Rangel. Exactamente. Ellos allanan la inmunidad parlamentaria de Teodoro Pekov, de Domingo Alberto Rangel, y a Pekov le suspenden directamente la inmunidad, Sí, ¿no? sí, exactamente. Y lo que pasa también es que vuelven a tomar los talleres de tribuna popular, como lo dijimos que era Que el los habrán tomado principal 200 órgano, sí, ese era el principal órgano de propaganda del Partido Comunista. Ajá. Y ahí quien pegó el grito al cielo fue Gustavo Machado. Exactamente. Obviamente. Y fíjate que acá también va en sintonía lo que estaba pasando, con lo que estaba pasando en Cuba. Porque en abril, esto no lo mencionamos, fue el famoso asalto a la Bahía de Cochinos, Exacto. famosísimo. Y ese desembarco, que fue de cubanos exiliados que querían tumbar a Fidel y que, bueno, como sabemos, no lo lograron, generó toda una situación de recrudecimiento de la violencia castrista. Allí hubo juicios, sumarios, obviamente, Exacto. fusilamientos masivos, una cosa horrible, Una matanza. realmente horrible, Exacto. que hizo que en Venezuela el Partido Comunista perdiera hasta el 25% de sus militantes. Es muchísima gente. Es muchísima. Lo que pasa es que eso no hizo que desaparecieran los encuentros violentos entre el gobierno y el Partido Comunista. No, para nada. Ay, ahí está lo de este Chico Velázquez. Exactamente, Chico Velázquez y lo de esta Livia Gobernor. Ah, sí, exacto. Sí, ahí está lo de Libia, sí. Exacto. Y para los que nos escuchan, Chico Velázquez y Livia Gobernor eran militantes radicales del Partido Comunista que con el tiempo fueron convertidos en mártires de la izquierda venezolana. De hecho, si ustedes hacen su propia búsqueda, se van a dar cuenta que es muy difícil encontrar algún tipo de información sobre este tipo de personajes que no esté parcializada totalmente por la ideología marxista. No, que los trata de héroes. además. Exactamente. Sí, sí. Y las cosas son bastante complicadas. Lo cierto es que Velázquez muere en una manifestación en el estado Anzoátegui y Livia, que era parte de las UTC, de las Unidades Tácticas de Combate, 21 de noviembre, muere en Caracas. Sí. ¿Y cómo muere? Bueno, ella, junto a otros militantes de la Juventud Comunista, miembros de la Unidad Táctica, están intentando colocar un carro bomba frente a la casa de unos exiliados cubanos anticastristas, ¿no? Era lo que ellos llamaban los batisteros. Sí, los batisteros. Exacto. Claro, ese es un maniqueísmo típico de la Sí. izquierda, porque si no estabas con Fidel, estabas con Fulgencio Batista. ¿no? Exactamente. Y lo que sucedió es que se dieron cuenta de la situación y empezó un intercambio de disparos y bueno, hay como 10 versiones de los hechos. Unas dicen que fue solo un policía contra 6 o 7 insurgentes, otra que fue un grupo de batisteros contra la policía y que empezaron a disparar. El caso es que ahí cayó esta señora Livia Gobernor. Sí, bueno, que era quien estaba poniendo la bomba. Exactamente. Pero, ¿sabes, Francisco? Esa es una figura que que llama mucho la atención. No por lo que representó en sí misma, ¿no? Sino por lo que generó, o por el uso político que se le dio. Porque mucha gente no sabrá que antes de que la izquierda hispanoamericana tuviera a un
tipo como el Che Guevara, que es el Exacto. estereotipo del mártir, ¿no? Sí. Tuvieron a Livia Goberner. Y la cara, el rostro de Livia ondeaba en serio en las banderas de los movimientos en Argentina, en Chile, en Uruguay, en México. Es más, eso fue impresionante. Ese uso político del que tú hablas, tan así, que hasta la marcha fúnebre que le realizaron en la Universidad Central participaron un montón de profesores. Sí. Y se generaron muchas cosas más a partir de eso. Por ejemplo, ¿sabes qué? Había un canto que siempre se repetía en su honor, que era Livia, camarada, tu muerte será vengada. Típico. Y bueno, también hay un poema famosísimo de Humberto Cuenca. Humberto Cuenca, para los que no recuerdan, fue uno de los que contribuyó a la formación del MIR, en donde ella queda inmortalizada como la Virgen Roja de los estudiantes. Así le decían. Susto. Entonces yo creo que sobre esto es interesante rescatar la visión de Lubin Pekov. Fíjense que es curioso. El hermano de Teodoro. Porque él llegó a decir que Livia no fue acribillada y que no era ninguna mártir, sino que era una combatiente que cayó en una operación. Así. Exacto. Porque la mentalidad, y esto lo dijo Lubin Pekov frente al profesor Blanco Muñoz, que manejaban las unidades tácticas de combate, era ¿tienes que matar o te van a matar a ti? Exacto. Y eso quedó demostrado sobre todo en el año 62. Además hay una máxima de la cual no se puede escapar nunca, por más que suene poco profesional, y es que al que hierro mata no puede morir a sombrerazos. Exacto, no pueden matar los pellizcos. Exactamente. Pero bueno, más allá de lo de Libia, también están pasando otras cosas en el país. Está la famosa acción esta de los aguiluchos, por ejemplo. Claro, eso fue en noviembre del año 61. En noviembre. Exacto, ahí lo que hubo fue que un grupo de jóvenes del PCB secuestraron un avión de Avenza con 41 pasajeros y obligaron a los pilotos a sobrevolar Caracas para poder arrojar panfletos en contra del gobierno. Sí. Y la operación justamente se llamaba Livia Ah, Gobernar. sí, exactamente. Sí. Y si no sabes que uno de esos aguiluchos hoy es un famoso economista, comillas, liberal. Ah, ¿no? Paiva Reynoso. Exactamente, Antonio Paiva Reynoso, que después se hizo convenientemente adeco y hoy da charlas sobre cómo hay que arreglar el país y tal. Y O Venezuela, mi Venezuela. Sí. De todos modos, lo que me parece más curioso es que mientras los aguiluchos estaban haciendo eso, abajo estaba reunido Carlos Andrés Pérez, que era el ministro del Interior, con Gustavo Machado, Jesús Farías y Pedro Ortega Díaz. O sea, con el ala moderada o ala anti-insurreccional del Partido Comunista. Sí, eso lo cuenta el mismo Carlos Andrés. Hay un Sí. libro de Alfredo Peña, una entrevista que le hizo Alfredo Sí. Peña. Sí. Él ahí decía que lo que quiso fue, y fíjate esto, recordarles que ellos estaban en contra de la lucha armada, ¿no? Es que estaban dándose muchas cosas al mismo tiempo. Y como pasa siempre con las cuestiones de la izquierda, como ha pasado siempre a lo largo de la historia, nunca son capaces de ponerse de acuerdo. Cada quien tira para su lado, como quien dice, ¿no? Así es. Sí. Ujú. Bueno, y lo cierto es que a raíz de todo esto se vuelven a realizar los allanamientos en los locales del Partido Comunista, del MIR. Por vez y, cuál. por vez, no sé, por vez los capítulos que tendremos nosotros en la Sí. vida. Exacto. Y bueno, viene otra vez a detener a militantes y a los dirigentes. Bueno, de ahí se explica por qué Venezuela rompe definitivamente relaciones diplomáticas con Exacto. Cuba. Esto pasa, creo que en noviembre, además. Sí, ¿no? y la izquierda marxista pone el grito en el Sí, cielo. incluyendo a URD. Ojo. Exacto. Porque hay que recordar que había una izquierda de URD muy fuerte, de URD, donde estaba, bueno, Fabricio Ojeda, por ejemplo, o José Vicente. Sí. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo podcast. Y sí habíamos mencionado hace un rato la relevancia que tuvo el tercer congreso del PCB a la hora de poner en evidencia cuáles eran las posturas de los dirigentes y cuáles eran las posturas de los militantes, ¿no? Con respecto a la lucha armada. Sí. Pero también dijimos que el documento final, el resolutivo de ese congreso era confuso, Sí, no estaba muy decía claro. nada. Ujú. Eso ya lo dijimos. En noviembre del 61, en cambio, se dio lo que se llamó el pleno del Comité Central. Y ahí sí se decidió definitivamente que la lucha era armada. Ah, lo que es un legalismo, porque ellos ya venían Ah, haciendo bueno, todo sí. esto del año 60. Sí, exactamente. Pero está bien, se estableció una consigna, que era la de nuevo gobierno ya, la de Pompeyo Sí, Márquez. la de Pompeyo. Y desde ahí empieza a manejarse un mayor esquema de compenetración entre las UTC, Ujú. los militares y las guerrillas. Ahora, es a partir de acá que empiezan a consolidarse, no es lo mismo que generarse, Sí. los primeros focos guerrilleros. Claro, en Sucre, en Falcón, Ajá. en Mérida. Sí, en el municipio Ujú. Peña, del estado Sucre, Ujú. en Santa Cruz de Bucaral, en el estado Falcón, y en La En La Zulita, Zulita, en el estado Mérida. Pero también en el Charal, en el estado Portuguesa, y en las serranías de los Humocaros, en el estado Lara. Muy famoso eso. Famosísimo, porque el Ujú. foco del Lara fue el que se terminó convirtiendo en el Frente Simón Bolívar, el de Argimiro Gabaldón. Y después, para que vayamos haciendo un mapeo de lo que fue todo esto, van a venir el Frente José Antonio Páez, de Fabricio Ojeda, Ujú. que estaba en Portuguesa, Trujillo, Barinas y creo que Apure. En Apure.
Y el José Leonardo Chirinos, el de Douglas Douglas Bravo. Bravo. Ese es en Falcón. El Ezequiel Zamora también, en el estado Miranda. Sí, ese era de Sotorrojas y Trino Barrios. Exactamente. Ujú. Y en realidad los frentes guerrilleros que nacen en la década del 60 fueron 6. Sí. O por lo menos fueron 6 los más importantes, ¿no? Pero yo solo estoy nombrando estos porque fueron los primeros. Hay otros dos, el Manuel Ponte Rodríguez y el Antonio José de Sucre, que los vamos a dejar para después. Y está el Américo Silva, pero el Américo Silva Más bien, surge más en los nuevo. años Sí, 70. ese es Sí, más nuevo. Yo por acá, Andrés, tengo un testimonio del guerrillero Cruz Emilio Salazar Romero Ujú. sobre el modus operandi que tenían para fundar los focos. sí. Él decía, dando el ejemplo de una escuela guerrillera que se abrió en el estado Sucre, ¿no? Decía, a esa escuela iban campesinos, nosotros les enseñábamos las primeras letras y al lado de las primeras letras los íbamos instruyendo desde el punto de vista ideológico para incorporarlos al proceso. Eso Sí. fue en la montaña de Tumiquire, Turimiquire. Turimiquire, Sí. en una hacienda que nosotros compramos que se llama Las Carapas, que son casi 1000 hectáreas. Plata no le faltaba, ¿no? Que le iba a faltar plata. Parece casi de fantasía que esa época fue la visita de Kennedy, ¿no? Ah, sí, temeraria esa visita. Sí. Pero eso ya te habla de la personalidad de Betancourt, ¿no? En medio de todo aquel Sí. clima, dice, bueno, vamos a traer a Kennedy. Sí. De todos modos, creo que vamos a dejar la visita de Kennedy para otro podcast porque el tiempo que tenemos no solo es que es contado, No, pues sino vamos que a hacer una película. vamos a hacer día una de esto. película, sino que es mejor darle tratamiento en un podcast sobre Sí, Betancourt, sí. ¿no? Sí, a mí me interesa que hablemos también del tema de los disturbios que se generaron con lo de Urachiche y Ah, lo de Urachiche, sí. la huelga general, ¿no? Sí, ya estamos acá en el 62 Ya estamos en el 62, lo de Urachiche en diciembre del 61. y casi el 60, Sí, casi claro. 12 de diciembre, 12 de Sí, diciembre. diciembre del sí, sí. 61. Urachiche, para los que no lo saben, es un pueblito del estado Yaracuy, muy pintoresco y con muchísima historia porque fue fundado en el siglo XVII. Sí, ahí estuvo, bueno, ahí se dio la batalla de Urachiche, la de la Libertadora, Libertadora. Exacto. También lo que pasó allí en el 61 fue que una unidad de la guerrilla se desplazó hasta el pueblo para tomar venganza porque mataron a Livia Goberner. Que tenían que ver. ¿Qué tenía que ver con eso? Bueno, la verdad es que no tengo ni la más mínima idea, quisiera, pero bueno, la Ujú. cuestión es que tomaron la prefectura y terminaron enfrentándose con el ejército a plomo limpio. Ujú. Piensen que esa zona, donde se produjo la cuestión, los jóvenes guerrilleros ya tenían varios meses montando las cuestiones, estas misiones campesinas, Sí. ¿no? En Camunare y La Virgen. Todo esto sigue siendo Yaracuy. Es Sí. más, en Camunare... Todo eso es cerquita. Sí, eso es súper cerquita. Según testimonios de un guerrillero, el flaco Vázquez, había un foco desde 1959, Ujú. imagínate. Sí. Y bueno, este caso sirve de ejemplo para retratar un poco lo que fue una de las prácticas más comunes de la guerrilla venezolana, que eran las tomas violentas de los pueblos del interior. Pasó lo mismo en Aroa, por ejemplo, en Yaracuy. Pobre Yaracuy. Sí. No, además fueron tomas con un componente coercitivo muy fuerte, muy Sí. notorio, porque la guerrilla venezolana se cansó de fusilar lo que ellos llamaban chismosos y delatores, Sí. porque supuestamente carecían de conciencia social. Y esto lo digo con muchas comillas, ¿no? Porque entendemos cómo entienden ellos la conciencia social. Y de eso no se habla nunca. ¿A ti te hablaron de esto en el colegio? Nunca, jamás me Bueno, hablaron de nada de eso. Así son las cosas en nuestro país. Ahora, Ujú. tú también querías que habláramos de la huelga general. Bueno, eso lo menciona muchos tipos como García Ponce, como Pompeyo, como Teodoro. Pero el problema es que si uno se conforma con esas fuentes, lo que se va a encontrar es el sempiterno cuento del idealismo popular, Sí. ¿no? Del aventurerismo que inició en San Cristóbal una huelga, porque así empezó, Sí. de transporte que después se extendió por todo el país. Y con esos juicios de valor hay que tener cuidado. Es una huelga que además estuvo dentro de un marco mucho más grande de manifestaciones violentas que se generaron alrededor también y que fueron como consumiendo todo ese mes de enero, a tal punto que en un momento salió Betancur a decir algo que quedó para la historia. Tú sabrás de lo que te Sí, estoy hablando. el famoso ni renuncio ni me renuncia. Exactamente. Sí. Vamos a escucharlo. Esa misma firmeza que se ha tenido contra los conspiradores que actúan con el propósito de restablecer una dictadura similar a la desaparecida el 23 de enero, la está aplicando el gobierno contra los conspiradores que reciben instrucciones, armas y dinero, como aquí se ha dicho, de la Unión Soviética a través de la estafeta de La Habana. En Consejo de Ministros, con pleno apoyo
de los integrantes del Consejo, resolví aplicarles la disposición constitucional que permite mantenerlos presos por 3 meses. ¿Se ha pensado que se me pueda pedir la renuncia? Yo soy un presidente que ni renuncia ni lo renuncian. Así son las cosas. Y así continuarán siendo. Porque la huelga no fue lo único que pasó ahí. Llevamos rato hablando de las UTC, de los focos, de esto y de lo otro, y quizá no hemos hecho lo suficiente para dejar en claro las diferencias, ¿no?, entre unas y otras. Para hacerlo más sencillo, lo que hay que imaginarse es que acá hubo una estrategia insurreccional que entró por todos lados, que atacó todos los frentes. Entonces, tienes las unidades tácticas de combate y las brigadas armadas universitarias que funcionaban en la ciudad. Eso es una cosa. En el campo estaban las guerrillas. Y en los cuarteles estaban los militares que se iban a alzar. Ese es el clima, ese es lo que estaba pasando. Entonces, fíjense ustedes que uno de los papeles fundamentales de las UTC era el de rastrear a los enemigos capitalistas y antirrevolucionarios y conseguir financiación para los distintos focos en formación y claramente para sí mismos, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo hacían esto? Bueno, secuestrando, poniendo bombas, robando Matando bancos, gente, sobre todo asesinando policías. Porque hubo un Ujú. momento a partir del año 62 que se hace una proclama en contra de los policías, para empezar a matar policías. Piensen que decía, vamos a asesinar a un policía diariamente. Y no llegaron a eso, pero se acercaron bastante. No, pero imagínate, si a la alcaldía de Humocaro Alto le entraron a plomo con ametralladoras y con granadas, ahí mataron a un policía. Sí, pero eso lo hizo la guerrilla de Argimiro, no las Ujú. UTC. Sí. De todos modos, está fino que lo menciones, Ujú. porque esa fue la primera acción pública de la guerrilla, del modelo de guerrilla. Eso creo que fue en abril del Sí, 62. eso fue en abril, pero ojo, Andrés, el ejército también venía siguiendo todas estas acciones. Fíjate claro, sí. que fueron desmantelando los focos de Tumiriquire, de la Zulita y del Charal. Ujú. De hecho, por esa época ya empiezan a caer varios guerrilleros, ya les dieron. Ahí está Iván Barreto. cayó. Sí, o Mario Petit, Mario Petit. Toribio García, Osvaldo Orsini, varios. Sí, sí, bueno. Es una lástima de todos modos que esos nombres estén tan bien documentados y no pase lo mismo con todos los muchachos muertos que han luchado y que Exacto. siguen luchando contra la tiranía hoy, ¿no? Bueno, para eso estaremos nosotros, ¿no? Pues sí. ¿Qué más nos queda por ahí? Uf, bueno, todavía no hemos hablado ni del carupanazo ni del porteñazo. Bueno. Sigue y sigue. Sí, es complejo. Bueno, está claro que todas estas acciones que hemos venido mencionando, sobre todo las que tienen que ver con ese plan sistemático para hacer coincidir los intereses militares con los intereses militantes, son los que terminan derivando en el carupanazo. Porque ese además es un intento de golpe donde sí se nota bien claro cuál es el tono ideológico, el tenor ideológico, ¿no? Y no solo porque los disturbios fueron promovidos abiertamente por la izquierda en la ciudad de Carúpano, sino porque todos los dirigentes miristas y comunistas reivindicaron el levantamiento. Sí. Incluso en el hemiciclo del Congreso. El caso Ahí está el caso de Guillermo García Ponce, que salía a decir, sí, Exactamente. nosotros hicimos esto. Y también hay que tomar en cuenta que los militares que se habían venido comprometiendo con el comunismo desde 1958 estaban nerviosos porque Betancur los tenía amenazados con una purga. Sí, que con iba a una- ser, con una purga, sí. Exacto, iba a ser una purga absoluta en las Fuerzas Armadas. Y en ese ataque de ansiedad empezaron a presionar al PCB y al MIR para que empezaran a precipitar los Sí, acontecimientos. ¿no? sí. Me parece que son las dos cosas. Sí. O sea, había militares interesados en insurgir y había militantes interesados en la insurgencia. Sí. De hecho, el alzamiento de Carúpano se decide en una reunión del Buró Político del PCB. Y aún así lo que se observa es un desorden. No hay un plan trazado, no hay nada de ese estilo. Es que lo que había era discusiones, Andrés, discusiones era lo que habían. Guillermo García Ponce llegó a plantear el carupanazo como la chispa. Ah, lo de la chispa, Sí, sí. la chispa que iba a encender la pradera. Y Teodoro le discutía. Ujú. Y García Ponce no fue el único que buscó un detonante en Carúpano. Pompeyo Márquez también pensaba parecido. O sea, solo que se levantaron el 3er Batallón de Infantería Marina y el Destacamento 77 de la Guardia Nacional. Sí. Fíjate que el titular del diario El Mundo para ese día era: golpe en Carúpano, Infantería de Marina y Guardia Nacional se alzaron y tienen la ciudad dominada. Operación envolvente de aire, mar y tierra se realiza para dominar a los insurrectos. Se teme inspiración de la extrema izquierda. Me parece un temor bien fundado. Así es, porque más allá de los líderes militares, como el capitán Jesús Molina Villegas, Molina Villegas. exacto, Ujú. el mayor Pedro Vegas Castejón y el teniente Héctor Fleming Mendoza, en Carúpano se habían comprometido más de 400 personas, entre civiles y militares. Es más, había varios diputados y militantes del PCB y del MIR, como para dejar más clara la cosa, ¿no? Eloy Torres.
Simón Sáez Mérida. Sáez Mérida. Si te Ujú. metes en su biografía en Wikipedia, te dice que siempre fue un preso político, imagínate. Soberano prontuario criminal tenía el tipo. No, también es muy curioso que como cómo los militares intentaron después justificar el carupanazo, ¿no? Diciendo que era una gesta patriótica más que una insurrección de izquierda. Sí. Porque el mismo Molina Villegas después llegó a decir que ellos no eran revolucionarios sino naceristas. Tú sabes, pero el Claro. general Abdel Nasser, Sí, el de el Egipto. No somos rojos, somos escarlata. Sí. O sea, el socialismo árabe obviamente no es lo mismo que el socialismo hispanoamericano, pero no creo que se haya justificado mucho Molina Sí, Villegas con ese La comentario. verdad es que no, pero bueno, en líneas generales, el principal problema del carupanazo, tomando en cuenta lo que esperaban conseguir los insurrectos, fue la falta de coherencia. Ujú. O sea, Pompeyo decía en una entrevista con el profesor Blanco Muñoz Sí. que los alzamientos tendrían que haberse dado todos al mismo tiempo, pero fueron siendo descubiertos y tuvieron que irse levantando por partes, ¿no? Ujú. Ahí está otra vez la idea de bueno, que siempre utilizaron los exguerrilleros, de que las condiciones históricas estaban dadas, Sí. pero ellos fallaron en la ejecución, ¿no? Yo creo que vamos a volver sobre eso cada vez que hablemos sobre los fracasos de la insurgencia venezolana de izquierda. Sí, piensa Andrés que así ha sido siempre la política venezolana. Se justifica el fin, pero se critica el medio cuando lo que está equivocado es realmente el fin. Sí, eso, y la mala costumbre de echarse la Ujú. culpa unos a otros. Exacto. Porque ahí tenías a Gustavo Machado diciendo que Pompeyo era un tipo disparatado. Y Pompeyo diciendo que García Ponce era un guerrerista. O sea, había de Sí. todo. Pero en fin, no hay que dejar de mencionar que el carupanazo terminó obviamente con la victoria del gobierno sobre los insurgentes en lo que se llamó la Operación Tenaza. Porque tenían el ejército a pie, los aviones bombardeando y los buques trancando el puerto. No, y sumado a que Carúpano es un callejón sin salida. Carúpano es un prácticamente. callejón sin Sí. salida. Y no lo sabían. Hubo varios que dijeron, si hubiera ido a Carúpano antes. Imagínate. Me parece que... Sí, sí. Bueno, y esos 400 implicados que estaban ahí terminaron todos presos. Y así. Llegamos a hablar del porteñazo. No creo que llegamos. No No creo. llegamos, no llegamos. No, Nos no, pegamos. nos pegamos en los detalles, nos La- quedamos pegados. Sí, sí, sí. No, está bien, mejor porque es un tema largo. O sea, el porteñazo es el más fuerte de los 3 levantamientos y es un tema para exprimir bastante porque ahí pasó de todo. Mejor que lo tratemos el próximo capítulo, me parece. Unos 10 minutos para eso y el resto a lo que falta de la guerrilla. Lo que sí, no sé, es si vamos a llegar a la pacificación, bandera roja y todo eso que está ahí. Bueno, hasta donde lleguemos. Cualquier cosa hacemos un capítulo más y si no nos montamos un documental con lo que nos den en Patreon. Vamos a terminar haciendo un documental, me parece. Sí, yo creo que va a hacer falta uno más. Pero al menos salimos de la parte más confusa que es la estructura del asunto. Ahora falta la carpintería, nada más. Así que, nada, gracias otra vez a los que nos escuchan por compartir con nosotros este espacio. Por favor, no olviden seguirnos, comentar el video, darle me gusta, seguirnos en Patreon y toda la lista de demostraciones de cariño que se les vayan ocurriendo. En el capítulo que viene, ya saben, porteñazo, creación de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, las FALN, secuestro de Di Stéfano, asalto al Tren del Encanto y lo que alcance. Así que bueno, nos vemos la próxima. Chao, chao.